Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a este espacio en el que abordaremos uno de los temas que genera más atención y está cobrando mayor importancia el día de hoy en las empresas, que es la reducción de la jornada laboral y su impacto en la nómina y el cumplimiento. El día de hoy nuevamente nos acompaña el doctor Diego Ramírez, especialista en nómina y relaciones laborales, quien estará compartiendo algunos puntos clave, información importante y consideraciones que debemos tener en cuenta para entender y adaptarnos a este nuevo panorama laboral. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Diego. Bienvenido. Hola, buen día a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Vamos a ver un tema que justamente está causando algo de interés y pues que nos concierne porque realmente el impacto de la reducción de la jornada de trabajo, pues aunque a veces pareceríamos que solamente es un tema meramente laboral, pues bueno, sí tiene algo que ver con nuestro día a día en la nómina, las nuevas definiciones que se están tomando y algunas otras muy prioritarias que seguramente se tienen que hacer dentro de los centros de trabajo. Entonces, es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Como en cada webinar, siéntete con la libertad de poder escribir tus dudas en el apartado de preguntas. Si está en mis manos, al final tendremos alguna sesión y te la podré resolver. Si no está en mis manos, me la llevo, la consultamos con algún experto y te la resolvemos en el transcurso del día o a más tardar el día de mañana. ¿Sale? ¿Cuál es el temario? ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy? Pues lo primero es, pues bueno, ¿cómo está México comparado con algunos países latinoamericanos? ¿Cuáles fueron las publicaciones? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cuál es la definición en la actualidad? ¿Cómo quedaron las horas extras? ¿Cuándo quedan en vigor? Una cosa son las horas extras, otra es la reducción de la jornada, con qué cosas tenemos que empezar a cumplir, cuáles van a ser los retos. En fin, vamos a hacerlo explícito, pero con la información que necesitas saber para que puedas actuar en tiempo. ¿Sale? Bueno, como primer preámbulo, México se encuentra dentro de los países latinoamericanos donde, por lo menos a nivel papel, a nivel ley, se dice que la jornada máximo está de 48 horas. Tal es el caso de Argentina, Perú, Paraguay. Eso es por lo menos lo que se dice en las leyes de los países donde la jornada máxima es de 48 horas. Aunque parezca sorprendente, en la actualidad Ecuador y Venezuela ya tienen una jornada de 40 horas, mientras Chile, que es un país que en la actualidad tiene 42 horas, pues bueno, rumbo al 2028 pues va a tener una jornada también de 40 horas. Entonces, esto pues no viene empujado por un tema social, un tema político, sino más bien es un parteaguas que se está haciendo de todos los países donde se están reduciendo las jornadas de trabajo, ¿no? Según la OIT, América Latina en promedio labora 5 horas más por semana de la jornada máxima habitual por ley de cada país. Sin embargo, pues bueno, esta estimación de 5 horas no quiere decir que sea la realidad, porque esto es lo que se basa o lo que se tutela en una ponderación promedio que los países estiman lo que las personas trabajan. Al ser una ponderación, vamos a encontrar personas o jornadas de trabajo semanales donde elaboren más y las jornadas de trabajo semanales donde elaboran menos, pues bueno, te hacen la mezcla y obtienen un promedio de 5 horas adicionales a las 48 que supuestamente se elaboran de pe a pa en México, ¿no? Estoy cambiando de diapositiva. Bueno, con fecha del 3 de marzo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que modifica el artículo 123 de la Constitución Política. Y esta publicación, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, poner de manera constitucional
en el artículo 123 que la jornada máxima de trabajo va a tener una reducción gradual por año, de tal suerte que lo vamos a ver durante el desarrollo de la presentación, pero de tal suerte que llegando al año 2030, como máximo vamos a tener 40 horas de trabajo semanales como jornada máxima. Sin embargo, para llegar al 2030 con 40 horas semanales, vamos a tener que pasar en el 2027 con una gradualidad de 2 horas, en el 2028 otras 2 horas, en fin, lo vamos a ver durante la presentación, ¿vale? Otra cosa que se modificó de manera constitucional fue que la reducción de la jornada en ningún momento va a impactar la reducción de salarios de las personas. Entonces, eso también es un dato importante donde se va a disminuir la jornada de trabajo, pero los sueldos no pueden ser tocados. O sea, estos no se modifican. Y hasta ahí se había estimado. Otro dato importante, pues es que también se dijo que por cada 6 días de trabajo, pues se iba a tener un día de descanso obligatorio y con el pago de salario íntegro, ¿no? Lo que conocemos hoy en día, pues eso no cambió. Por cada 6 días de trabajo, tengo uno de descanso con mi sueldo íntegro, ¿no? O como algunos centros de trabajo también lo conocen, en séptimo día. Entonces, lo que toda la audiencia esperaba era que al tener una reducción de jornada de trabajo, se tuvieran 2 días de descanso, ¿no? Entonces, eso no se logró y así quedó. Se esperaba que cuando la publicación estuviera en la Ley Federal del Trabajo, se diera un parteaguas o una apertura a que los días de descanso fueran 2, o sea, fueran 2 a la semana. Sin embargo, tampoco sucedió. Fue tal cual una publicación de la reforma constitucional. Evidentemente, abarcaron un poco más de temas, pero de manera general se volvió a tutelar la reducción de la jornada de trabajo de manera gradual en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo. La de marzo fue constitucional. Ahí modificaron el artículo 123 de la Constitución Política. Y el 1 de mayo fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y ahí pues ya plasmaron la reducción gradual de las jornadas de trabajo y le pusieron un par de reglas adicionales, las cuales vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero adelantándome un poco, por ejemplo, entre ellas, donde así como va a haber una reducción gradual en las jornadas de trabajo, también va a haber un incremento gradual en las horas extras dobles por año. Hay una prohibición tal cual donde ahora los menores de edad ya no pueden laborar tiempo extra, lo vamos a ver más adelante. Y algo que no se logró, que se esperaba, porque realmente estaba en los cabildeos cuando estaba funcionando todo esto, antes de que se publicara de manera constitucional, ¿cuál era la redefinición del tiempo efectivo de trabajo? Recordemos que algunos centros de trabajo, lo vamos a ver también en la presentación, dan ciertos descansos, lo cual son como pausas al trabajo y se podría catalogar como una jornada, pues, pausada, no continua, sino una jornada discontinua, y tal vez por ahí pudiera haber alguna apertura para que no se considerara una jornada tal cual, sino la suma del tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, cuando se publica de manera constitucional, pues nos acercamos a la Secretaría del Trabajo en los cabildeos que hubo y lo que dijeron en la Secretaría del Trabajo fue, bueno, probablemente se ajuste ahora que se publique en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto no sucedió, fue una publicación casi copia y espejo a la Ley Federal del Trabajo y pues no se logró redefinir hasta el día de hoy
el tiempo efectivo de trabajo, aunque hay algunos sustentos dentro de la ley de que se considera jornada de trabajo, pues no está bien sustentado, sobre todo para todo el sector agrícola, que son los que pues no pueden tener jornadas discontinuas por los descansos pausados, ¿no? Estoy cambiando de diapositiva. Pues bueno, ya se lo venía comentando. Parte medular de esta publicación, pues es la reducción a partir del 2027 de 2 horas menos hasta llegar al 2030 con 40 horas. Esto no es que suceda en todos los turnos, no es que suceda de manera obligatoria para las empresas. Hay un criterio de secuencia, el cual también vamos a ver de cómo se va a estar haciendo en estos años, ¿no? Como tal, solo para dejarlo claro y recalcar, los días laborales pues, siguen siendo los mismitos, son 6 días de trabajo por uno de descanso, ¿sale? Eso no se movió. ¿Cuáles son algunos puntos claves? Pues bueno, la jornada se establece de 40 horas como máxima para el 2030, está establecido constitucionalmente y lo hicieron en la Constitución para hacer garantía de los derechos laborales y de los trabajadores, pues bueno, que no van a tener un impacto en reducción de sueldos. Recordemos que en las jerarquías de leyes, pues nadie está arriba de la constitución política a nivel nacional y entonces, pues es un mandato constitucional que hay que cumplir. Hay una reducción de jornada, no de días, que no impacta el sueldo de los trabajadores. Por primera vez en esta reforma se aborda el tema de los que son trabajadores menores de edad y está plenamente prohibido que un menor de edad labore, ¿no? Tiempo extra. Ahora, si nos vamos un poco al tecnicismo de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo te permitía a ti como contratar a un menor de edad con la autorización de sus padres, sus tutores o con una autorización de la propia Secretaría del Trabajo, contratar a una persona entre 16 años y antes de 18 años y podían entrar a trabajar con una jornada reducida y el tiempo extra podían hacerlo, pero tenía también sus candados, no era que también se tenían que aventar 9 a la semana y demás, era casi el 50%. Y si contratabas a alguien abajo de los 16 años, ya de plano, eso sí, no se podía, eso sí ya era ilegal, ¿no? Nada más era de 16 hasta antes de 18. Era lo que la Ley Federal del Trabajo te permitía con los famosos permisos de los papás o de la Secretaría de Trabajo. Ahora sí los puedes seguir contratando, dependiendo también a qué te dediques. Recuerda que hay ciertos sectores de los cuales está prohibido contratar a menores de edad, como la industria tabacalera, la industria del alcohol, no pueden tener exposición a químicos, a accidentes, riesgos de trabajo, o sea, hay una serie de requisitos que si tú contratas un menor de edad, sea tajantemente menor de 18 años, pues te lleva a tener otras obligaciones y responsabilidades. Ahora, no te lo niegan si lo puedes contratar, pero no puede trabajar tiempo extra. Está prohibido que los menores de edad que están en tu centro de trabajo laboren tiempo extra. Sin embargo, esto es un poco contradictorio y debes de tener cuidado si en tu centro de trabajo tienen esta práctica o están pensando en hacerla o algo así, o darle la oportunidad a alguien, porque también existe un propio protocolo de la Secretaría del Trabajo donde es la prohibición del trabajo infantil. Entonces, ten cuidado, analízalo, sé muy, muy cuidadoso en estas cuestiones. A título personal, yo recomendaría, pues mejor no, como sugerencia, no te metas en esos rollos y mejor contrata personas mayores de edad, aunque hoy cumplan sus 18 años, espérate a que cumplan sus 18 años y los contratas ya son mayores de edad ante cualquier autoridad. Y pues bueno, esto viene acompañado de la reducción per se, ¿no? De lo que es la reducción de la jornada. Estoy cambiando de diapositiva
¿Qué tampoco no tuvo cambio? Bueno, las jornadas ordinarias se mantienen, es decir, no tiene ningún cambio la jornada diurna, que es de 8 horas diarias, la jornada mixta de 7 5 horas diarias y la nocturna de 7 horas diarias. Esas no tienen cambios, se mantienen. Como se los decía al inicio, no es que todo vaya a tener un cambio drástico, todo va a ser de manera gradual y más adelante vamos a ver una tablita que les hicimos donde ustedes van a poder observar por cada año de gradualidad qué tipo de jornada te va a impactar, cómo va a incrementar el pago del tiempo extra doble y hasta cuándo va a estar topado, ¿no? Como tal, hay una afectación también en las horas extras dobles. En la actualidad, como dijéramos en algunas frases donde tal vez nos tocó en nuestra vida decir, es que así me lo enseñaron. En la actualidad, pues se pagan 9 horas dobles porque así nos los enseñaron o porque ya sabemos que así lo dice la ley federal del trabajo. Y el excedente se paga como triple, ¿no? De manera general, a la semana, punto 9 dobles, y el excedente se paga como triple. En la actualidad ya no. Eso es un cambio abrupto. Todos nos esperábamos que estas publicaciones que hicieron, pues tuvieran entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2027. Sin embargo, hay cosas que no esperaron al 2027 y por eso es este webinar informativo y también para que en tu centro de trabajo de alguna manera empecemos a ver cómo podemos coayudar a que ya tengas este cumplimiento, porque en la actualidad el tiempo extra doble pues se sigue quedando 9, lo vamos a ver en una tabla más adelante, pero las horas extras triples ya están topadas a partir del 1 de mayo del 2026, este año, o sea, ya, si ahorita en la nómina de tus trabajadores tú estás pagando de manera semanal más de 4 horas triples, déjame decirte que ya estamos incumpliendo con la reforma y no es que el día de mañana te vaya a llegar la Secretaría del Trabajo y te vayan a multar, pero desafortunadamente, como todo lo que es por nómina se timbra, se paga, hay una conciliación contable, un registro contable, y recordemos que el CFDI cuenta como evidencia para el tema fiscal, laboral, del IMSS y demás, pues la Secretaría del Trabajo tiene 5 años, solamente tiene 5 años para venirte a tocar la puerta y decir, oiga, usted incumplió y las multas son de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS, que eso lo ves en el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, pero por decirte algo, la multa mínima es en promedio como de 30,000 pesos por persona y la multa máxima es por ahí de 586,000 pesos por persona. Porque esto es por persona. Imagínate si en la actualidad no estamos haciendo caso de este parteaguas importante que ya tiene impacto, repito, a partir de este mayo 2026 y seguimos pagando el tiempo extra triple tal cual, el riesgo se te va a aumentar porque en algún momento la Secretaría del Trabajo puede tocar a tu puerta, ¿no? Estoy cambiando de diapositiva. Esto es para hacer una gráfica un poco más visual de cómo estamos en la actualidad y qué es lo que busca la autoridad. Pues bueno, en el esquema actual es la gráfica de arriba. Tenemos una jornada máxima de 48 horas a la semana donde 9 son dobles y podemos tener una infinidad de horas extras triples, justo como les venía diciendo. A lo mejor estoy pagando 10, 9 triples, 8 triples, porque no tengo la suficiente información. Sin embargo, ¿cómo va a quedar para el 2030? Pues como la gráfica de abajo donde
las horas permitidas por jornada máxima es de 40 horas, voy a tener un máximo de 12 horas dobles por semana y un máximo topado de 4 horas triples por semana. Si estamos hablando esto es por semana. Si estamos hablando de un periodo quincenal, recuerda, o catorcenal o quincenal, recuerda que las autoridades toman el criterio de 2 semanas por quincena o por catorcena. Entonces, en este sentido, estaríamos hablando que máximo, para un periodo quincenal o catorcenal, estaríamos pagando 24 horas dobles y 8 horas triples, no más. ¿Sale? Eso es así como va a quedar la gráfica, de tal suerte que la autoridad está contemplando que en el 2030 vas a tener tus 40 horas de trabajo semanales, vas a tener un máximo de 12 horas dobles y un máximo de 4 triples, te están garantizando que vas a tener una semana en promedio de 56 horas semanales laborales, plenamente efectivas, ¿sale? Laborales. Ahora, estoy cambiando de diapositiva y esta es importante para que entendamos qué sucedió y cómo lo está viendo la autoridad en la actualidad. En mayo del 2026, que es el primer renglón, tenemos una jornada máxima de 48 horas. Y la identificamos en la diurna de 48, la mixta de 45 y la nocturna de 42. ¿Cuál es el primer cambio ahorita en mayo del 2026? Las horas extras dobles siguen siendo 9, pero a partir del 1 de mayo, las horas triples solamente se pueden pagar 4 horas triples por semana. De tal suerte que la jornada máxima a partir de mayo es de 61 horas, la mixta de 58 y la nocturna de 55 horas. Este es el primer cambio a partir de este año. Por eso es que teníamos la gran importancia de comunicarles a todos ustedes que las horas triples ya están topadas a partir de mayo de este año, y si tú estás pagando un excedente de este tiempo extra triple, incrementas el riesgo que la Secretaría del Trabajo te toque el trabajo por incumplimiento, y la multa es por trabajador que hayas incumplido. Incumplido. Enero del 2027 viene la primera gradualidad. De 48 se bajan 2 horas y la jornada máxima queda en 46. Si te das cuenta en la gráfica, solamente se afecta la jornada diurna, que en la actualidad es de 48 y va a bajar como máxima a 46. La mixta, que está en 47, en 45 máximo, se queda igual, y la nocturna, que está en 42, se queda igual. Las horas extras dobles se quedan igual al doble y las horas extras triples se mantienen igual en 4 horas extras triples por semana. De tal suerte donde la jornada diurna es de 59 horas permitidas, la mixta de 58 y la nocturna de 55. Si te das cuenta, no tiene ningún cambio al 2026. Para el 2028 se disminuyen 2 horas más. De 46 bajamos a 44. Ahí ya hay un impacto en el turno mixto, que era de 45. Ya va a bajar 1 hora para ellos y otras 2 horas para los diurnos. Entonces ahí la jornada diurna y mixta baja a 44 horas. La hora extra doble, si te das cuenta, en el 2028 ya incrementa 1 hora, ya no son 9, ahora van a ser 10 dobles por semana, y las horas triples se siguen topando a 4 por semana. En el 2029 se vuelven a disminuir 2 horas, quedando casi como la nocturna. Los 3 turnos, diurno, mixto y nocturno, van a quedar en 42 horas. Se incrementa 1 hora doble de 10 a 11
y las horas triples se siguen topando a 4, de tal suerte que todas las jornadas máximas van a quedar en 57. Y en el 2030 se vuelven a reducir otras 2 horas, ahí sí ya te afecta la nocturna, ya todos estamos en 40 horas máximo, se incrementa 1 hora más en el tiempo extra doble, se topan igualmente las horas triples y las jornadas máximas se contemplan en 56 horas semanales. Entonces, de tal suerte que esa es la gradualidad que vamos a vivir. Hay una reducción de horas a partir del 2027 para llegar al 2030 a 40 horas. Es por turno, no impacta a todos. Hay una gradualidad en ascenso a partir del 2028 en el tiempo extra doble y las horas triples a partir de este mayo 26 y ya para siempre van a estar topadas siempre a 4 horas triples por semana. Esto es muy importante porque en la actualidad hay, habemos centros de trabajo que seguimos generando el tiempo extra per se y seguimos pagando de manera normal cuando ya existe un tope y una prohibición. Recuerda que si tu periodo de nómina es catorcenal o quincenal, la autoridad toma el criterio de 2 semanas, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva. Pues bueno, entrando en un tecnicismo, en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo se establece que la jornada de trabajo es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón. Esto ya no lo sabíamos. En realidad, esto, pues bueno, hay una condición que se agrega a este párrafo y como tal, pues por eso comentábamos que no había una redefinición del tiempo efectivo de trabajo, porque recordemos que en algunos centros de trabajo les dan un descanso de media hora y esto podría fomentar una jornada discontinua de trabajo. Sin embargo, no hubo una verdadera redefinición y se espera que en un futuro sí se tenga. Por ahora, el criterio sigue igual y no tiene ninguna afectación. Estoy cambiando de diapositiva. Bueno, ¿cuáles son las principales implicaciones y retos? Pues uno, tenemos que ver la nueva definición de lo que es una jornada de trabajo, con esta gradualidad que estamos viviendo y con estos topes que ya entraron en vigor de las horas extras triples. Hay un pequeño conflicto con el artículo 63 vigente que establece que la jornada continúa si los trabajadores tienen derecho a un descanso de media hora, por lo menos en jornada continua. Y en el 64 de la Ley Federal del Trabajo se establece que cuando el trabajador no pueda salir del centro donde presta sus servicios, entonces ese tiempo, aunque tú les des 30, 15, 20 minutos, forma parte de la jornada laboral. Ese es un conflicto, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Pero como ahora te están pidiendo tener un control electrónico de las checadas de los trabajadores, si no podemos solventar ante la autoridad que los trabajadores sí tienen derecho a su descanso, que sí lo gozan, que sí salen de su centro de trabajo, entonces no te lo van a tomar en cuenta como una jornada discontinua, va a ser una jornada continua. Entonces te lo van a contar todo como jornada de trabajo. Y recuerda que este cómputo es por semana, entonces te van a decir que están trabajando más horas de las que debieran, ¿no? Y si se contempla dentro de la jornada el caso más coloquial que se tiene, pues son los agricultores. Los agricultores están en la plena parcela, en la plena tierra, y ni para dónde se vayan a esparcir, pues están en las meras cosechas. Entonces ellos no pueden, ellos sí tal cual, todo forma parte de su jornada laboral y ahí sí esos centros de trabajo de invernaderos o las industrias que se dediquen a esto,
sí van a tener que hacer planes de contingencia de volada, porque si no, van a estar rebasando de entrada todas las jornadas de trabajo. Ujú. Entonces, pues bueno, cambiando de diapositiva, que ya entró en vigor, pues bueno, de manera constitucional actualmente ya está la gradualidad publicada de manera constitucional, donde recordemos que hay una reducción de horas, no de días, es un día de descanso, no tuvo modificación. Y esto ya tuvo su impacto publicado en la reforma de la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo del 2026, donde todo se esperaba que fuera tal cual a partir del 2027. Sin embargo, la reforma de mayo 2026 trajo consigo el tope del tiempo extra triple y pues esa cabalidad ya se tiene que cumplir. No más de 4 horas ya a partir de este mayo. 4 horas triples. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues hay que evaluarlo. Hay una tablita más adelante donde nosotros hicimos una pequeña evaluación del impacto económico del costo de la hora en la reducción solamente gradual. Y pues bueno, tú tendrás que evaluar el impacto económico que esto va a tener ahora que los trabajadores de manera ya precipitada ya no pueden laborar más tiempo extra triple que del permitido, que son 4 a la semana. Ujú. Hay que adecuar en los contratos colectivos, si es que tiene sindicato, o contratos individuales de trabajo, donde se estipulen la gradualidad también de las jornadas. Esto pues es a partir del 2027. Sin embargo, todavía a ti cuentas como con medio año para que recibas una buena asesoría de tus abogados laborales o de quien te asesore en el tema laboral, para ver si meten un adendum al contrato que modifique la jornada de trabajo, o bien si lo van a tener que cambiar incluso también en los reglamentos interiores de trabajo o en políticas internas que tengas en tus centros de trabajo, donde hables de distribución de jornadas de trabajo, incluso aquellos centros de trabajo que tienen roles, o sea, que están sus trabajadores en las primeras 2 semanas en el primer turno, luego cambian al segundo turno y luego cambian al tercero. Pues también hay una modificación en los que van trabajando en la jornada diurna con la gradualidad. Entonces, no es un tema menos, parecería que solamente fuera un tema administrativo, pero tiene una gran complejidad periférica en todo lo que hay que hacer y actuar. Algo que también trae esta reforma es que algunos centros de trabajo dan por entendido que los trabajadores van a elaborar tiempo extra y casi que ya es por default, donde dicen en el primero laboran, no sé, te voy a poner un ejemplo, 15 horas a la semana extras y ya lo dan por hecho. Sin embargo, la reforma no lo tutela así. Hay un párrafo donde dice que el tiempo extra es voluntario. Algunos reglamentos interiores de trabajo me ha tocado ver donde hay sanciones a los trabajadores que no quieren trabajar tiempo extra. En esta modificación que se va a hacer a los reglamentos interiores de trabajo o políticas donde era sancionable que el trabajador no quiera trabajar tiempo extra, tiene que cambiar, hay que actualizarlo, no puede seguir así. El tiempo extra es voluntario y si la persona no lo quiere trabajar, no puede tener represalias. Claro, si hay un documento donde ella acepta o él acepta trabajar tiempo extra y al final de cuentas dice no, probablemente ahí sí puede existir un regaño o algo así, pero como tal, una sanción o pues sí, como una represalia a la persona que no quiso trabajar al final, no puede, y eso es algo que va a dejar de existir. En esta diapositiva que estoy cambiando, estamos poniendo un impacto económico en el costo de la hora extra doble, pero solamente en la reducción, en la gradualidad. Cuando la autoridad sacó el impacto, y ese es un dato importante porque la Secretaría del Trabajo sacó un impacto del 2% solamente
en el costo de la hora. Lo que la Secretaría del Trabajo hizo fue, en el 2026 hay un salario mínimo que es de 315 y la hora cuesta 39.38. Hicieron la misma analogía situándose en el 2030 con el mismo salario mínimo 315.04. Ese es el chiste, jajaja. Y sacaron que solamente había una variación porque les decía 43, redondeado 44 pesos y era un costo adicional del 2 o 3%. Sin embargo, esto no está funcionando de esa manera. Para hacerlo más real y entiendas la tabla, en el primer renglón es el 2026, tenemos una jornada máxima de 48 horas, donde dividido entre 6 días de trabajo a la semana te dan 8 horas diarias. Si nosotros contemplamos el salario mínimo en la actualidad 315, el costo por hora es de 39.38. En el 2027 la jornada máxima va a ser de 46 horas dividido entre 6 días de trabajo, te va a dar una jornada diaria de 7.67. Pero aquí lo que nosotros hicimos es meterle la tendencia de lo que este gobierno está haciendo, que es incrementar el salario mínimo por lo menos en un 12%. Entonces lo que nosotros hicimos fue meterle al salario mínimo de 315.04 el aumento o la tendencia del 12%, que ahora quedaría en el 2027 en promedio de 352.84 y el costo real de la hora ahora sí sube a 46.02 y eso te incrementa un 117%. Y como la tendencia del salario mínimo va subiendo por año el 12%, de tal suerte cada año te va a subir el 117%. Si nosotros hacemos una comparación del costo de la hora de 39.38 en el 2026 con el costo de la hora del incremento del salario mínimo más la gradualidad, en el 2030 el costo de la hora va a ser de 74.36. Eso te habla que vas a tener un impacto económico del 189%. Aunque se refleje en el pago del trabajador, que es la siguiente gráfica, las horas, si suponemos que laboran 9 horas, 9, no, no, ni siquiera incrementando la gradualidad de 10, 11 y 12. Si ponemos el mismo contexto, las 9 horas para que sea comparable, el pago al trabajador incrementa en el mismo porcentaje, el 117% por año. Sin embargo, llegando al 2030, si hacemos la misma comparación con los mismos criterios de la misma analogía, claro, pues el trabajador va a recibir un pago adicional, o sea, un pago de 189% más, porque tú tienes un sobrecosto de 189%, comparado con cada año, con la gradualidad, como viene la tendencia del gobierno, con el incremento del 12% de incremento del salario mínimo, claro. Entonces, esto es como, hay varias firmas que están sacando tendencia en cómo sacar el costo del incremento. Sin embargo, esta nosotros la vimos, nos pareció la más conservadora y porque contempla ya el incremento del salario mínimo con el pacto del 12% y el costo por hora manteniendo las mismas 9, no incrementándolas, o sea, mirándonos igual 9,9, pues tan solo ahí ya hay un impacto del 189%. Ahora estoy cambiando de diapositiva. ¿Qué es lo que sigue para todas las empresas? Pues bueno, de entrada, y este año ya debe de empezar a suceder porque a partir del 2027, primero de enero del 2027, es plenamente obligatorio tener un registro electrónico de las checadas, de las jornadas laborales de nuestros trabajadores. Y aquí vienen varias, o sea, todavía preguntas porque no están resueltas, de cómo lo va a ver la autoridad. Sin embargo, en el contacto que tenemos en la autoridad,
No nos van a dar un reloj del bienestar, eso no va a suceder. Al parecer sí nos van a tener dejar escoger un reloj electrónico a las necesidades de cada centro de trabajo, pero sí es necesario contar con un registro electrónico, ¿no? La autoridad, como lo está viendo, que van a existir 4 checadas por trabajador. Las 4 checadas son hora de ingreso al centro de trabajo, salida a comer a los alimentos, entrada de comer los alimentos y salida del centro de trabajo. Va a tener 4 checadas por trabajador que va a ser así, hora de entrada, salida y la comida. ¿Qué más está viendo la autoridad? Que este registro contenga el número del trabajador, el nombre completo del trabajador, el puesto del trabajador. Y este es un dato importante. Nosotros nos hemos estado apuntando con la Secretaría del Trabajo y la autoridad va a amarrar varias cosas que todavía por red se van a meter más candado. Ojo, si tú eres una empresa de servicios especializados, en la actualidad ya debes de estar cumpliendo con ciertos requisitos que te pide la Secretaría de Trabajo, que tu trabajador esté identificado, que tenga uniforme, que el puesto no se llame igual que el del otro centro de trabajo de tu cliente. Y ese es un dato importante. Si en la lista de asistencia tú le pones el puesto de trabajo y no tuviste la precaución de cruzarlo con tu cliente si te dedicas a brindar servicios especializados, cuando crucen información, probablemente te vas a enfrentar a un problema, porque la autoridad va a terminar de cerrar esos candados que las empresas de servicios especializados deben de estar cumpliendo, hablando exclusivamente del REPS. Ujú. Ahora, las empresas que son prestadoras de servicio REPSE y que tienen una dispersión importante de sus trabajadores en plantas automotrices a nivel nacional, van a tener que llevar un registro también, no nos salvamos, vamos a tener que llevar un registro de la asistencia de los trabajadores. ¿Cómo? Pues hay que ver con los clientes si te van a dejar poner un reloj checador, si vas a tener que hacer algo como esas checadas por WhatsApp o por esas aplicaciones donde te permita que los trabajadores chequen a nivel nacional con gran dispersión. Esas son las cosas que la Secretaría del Trabajo a partir del 2 de mayo cuenta de 90 a 120 días para sacar esas disposiciones y decir cómo es que va a dejar en ese sentido las reglas claras para que todos juguemos igual. Ujú. Algo que también me parece importante mencionar es que en la actualidad la Secretaría del Trabajo no tiene un brazo fuerte en las inspecciones de trabajo. No sé si a ustedes últimamente les ha caído alguna inspección, pero incluso hasta parecería que el personal pues es nuevo, no cuentan con suficiente experiencia, aunque hay mucho personal calificado, pues también la mayoría es nuevo. Entonces, en este sentido, como la Secretaría del Trabajo lance los criterios, seguramente los van a tomar muy tajantemente. Por eso es que nosotros sentimos y nos hemos acercado con autoridad y pues desafortunadamente también es igual. Por ahora, si estás incumpliendo en el pago del tiempo extra triple, por ahora, si eres REPSE y no estás cumpliendo todos los requisitos, pues por ahora tienes todavía la salvedad para ponerse de manera corriente y bien, porque en el 2027 van a empezar con el brazo fuerte de inspección, si no en el 2026, porque todavía están ajustando algunos criterios y demás, pues bueno, para el 2027 sí va a preparar. ¿Qué más sigue? Pues de manera y de orden jerárquico, prepararte para para la primera gradualidad de 48, 46 horas de tu centro de trabajo. Recuerda que no es para todos los turnos, es para el diurno en especial por ahora, pero si en tu centro de trabajo los trabajadores rolan turno cada determinado tiempo, sí tienes que poner las reglas claras de pago casi que por turno. Hay que actualizar, esperamos una actualización de convivencia con las leyes, algunas leyes hacendarias que regulan el pago del impuesto sobre nómina, algunas excluyen el tiempo extra doble, otras sí lo integran
y se espera que con esto lo integren, o sea, convivan más con las leyes laborales, ¿no? Incluyendo algunas pequeñas modificaciones, aunque el criterio es muy claro en seguridad social, pues bueno, también se esperan algunas actualizaciones. Hay que preparar rápidamente, tenemos 6 meses todavía por delante, pero los controles electrónicos para los registros del tiempo extra. Recuerda que la autoridad espera 4 checadas por persona por día. Ingreso al centro de trabajo, salir a comer, regreso a comer y salida del centro de trabajo. Tienes 6 meses para actualizar todo tu documentación, lo que son reglamentos, políticas, incluso la cuestión de contratos individuales de trabajo, contratos colectivos si fuera el caso. Eso te va a llegar a que tu área de recursos humanos esté más en piso, más cerca del sindicato. Hay que actualizar las políticas sobre la prohibición del trabajo de menores de edad para los tiempos extras y acuérdate que hay varios protocolos subsecuentes que la propia Secretaría del Trabajo ha estado brindando en estos últimos 3, 4 años. Pues bueno, de mi parte es toda la charla que teníamos. Quédate con los puntos más relevantes. Recuerda que a partir de mayo 2026 el pago de tiempo extra triple ya no puede ser como nos lo enseñaron a hacer o como sabemos que se hace, está topado a 4 horas triples y las horas dobles también ya están topadas a 9 por semana. Si estás en un periodo quincenal, catorcenal, pues se convierten en 18 dobles y 8 triples, ¿salen? Ese es el cambio más importante. No te pongas en riesgo en una inspección. Recuerda que la Secretaría del Trabajo, aunque no tiene un brazo fuerte por ahora en inspección, pues bueno, los criterios son muy tajantes y buscan recaudación. Entonces, en este sentido, espero que la práctica te haya sido agradable. Si tuvieras alguna pregunta que hayas hecho y esté en mis manos contestar, lo haré en este momento. Y si no, pues bueno, me la llevo y te la respondemos en el transcurso del día. Muy bien, muchas gracias por esta información. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, nuestro horario laboral lo tenemos distribuido de lunes a viernes. Ejemplo, tenemos a un trabajador que vino a cubrir un sábado durante 7 horas. ¿Tenemos algún problema con incidir las 7 horas extras en un mismo día? En estricto sentido, sí, porque ya lo que está haciendo la autoridad es toparte el tiempo extra a que puedan ser 4 horas diarias y 4 veces a la semana. Entonces, sí tienes que empezar a ver, y esto es parte de lo que hay que empezar a ver en los centros de trabajo. Como te digo, la Secretaría de Trabajo no te va a caer mañana, pero sí es un cambio importante en la administración del tiempo extra. Muy bien. ¿El horario de comida se considera dentro de esas horas? Ejemplo, mixta 45, hoy en el 2026, ¿se cuenta el horario de comida dentro de las 45 horas? En la actualidad, sí. Si las personas pueden salir de su centro de trabajo, se considera jornada discontinua de trabajo y no se toman en cuenta para la acumulación de la jornada de trabajo. Sin embargo, si no puedes garantizar que tus empleados salgan, se distraigan 10, 15 minutos adicional de las pausas que ya das para que tomen sus alimentos, entonces sí se cuenta todo como jornada de trabajo. ¿Cuál es el fundamento legal sobre las horas extras topadas? Viene en la reforma, en el decreto del 1 de mayo. Si no lo tienes, nosotros te lo podemos proporcionar a través de mi compañera Marisol, pero ya viene en el decreto del 1 de mayo el tope del tiempo extra y en los artículos que ya se modificaron de la propia ley. Y para el personal que labora fuera de la planta, que por naturaleza del puesto está en el mercado la mayoría del tiempo, Es igual, funciona igual, hay que tener un registro electrónico de sus checadas. El que esté fuera de tu centro de trabajo no te exime de la obligación. Y esto es trabajadores que prestan servicios en otros lados, los famosos REPSES, trabajadores de home office, incluso ahí hay una obligatoriedad a cumplir, e incluso está en salud, higiene y demás cosas, y en tu centro de trabajo. Es decir, tengas trabajadores donde tengas, tienes que cumplir con todas las disposiciones de la ley.
¿Qué se contempla para las jornadas que se manejan híbridas? ¿Cómo se registrará el tiempo laborado? ¿El personal de confianza también deberá reportar checadas de entrada y salida? Por ahora, lo que se tiene estipulado es que sí, sin embargo, esas reglas, la Secretaría del Trabajo tiene mayo, junio, julio, tiene a finales de julio, principios de agosto, para sacar esas reglas. Como viene la reforma en la Ley Federal de Trabajo, es que sí, y hay que tener un control. ¿Es obligatoria la checada de horarios de comida? Sí, se vuelve obligatoria en el caso que quieras justificar que tus trabajadores son de jornada discontinua. Claro, se vuelve obligatorio y primordial. Sin embargo, en lo que nosotros nos hemos estado acercando con la Secretaría del Trabajo, sí va a ser obligatorio que chequen la hora de sus alimentos. Lo que les estamos comentando es porque hemos tenido cercanía con la autoridad y la autoridad ve que deben de existir 4 checadas por trabajador de manera diaria. Una es la entrada al centro de trabajo, en salida a comer, regreso de comer y salida del centro de trabajo. En esa salida del centro de trabajo va contemplado si generaron el tiempo extra o no. Sin embargo, por ahora no hay nada escrito. Tienen hasta la primera semana de agosto la Secretaría del Trabajo para ver cómo van a sacar sus reglas, pero en lo que nos hemos acercado, nos han dicho que sí, que son 4 por trabajador por día. ¿Las 4 checadas son solo en caso de que sea jornada discontinua o también en jornadas continuas? Hay que esperar las reglas de la Secretaría del Trabajo, sin embargo, lo que ellos dicen es que sí esperan que sean 4 por persona por día, pero si eres y tú quieres garantizar la jornada discontinua, pues sí va a ser con cuanti más obligatorio. ¿Qué hay de los lugares de trabajo que ofrecen servicio de comedor o facilidades para comer dentro de las instalaciones de la oficina? Una cosa, y esta es una pregunta muy, muy importante, el centro de trabajo puede tener un comedor interno donde le garantizas a la persona que por lo menos tenga 30 minutos para comer sus alimentos. Pero eso ya viene en la ley. O sea, ahí no estás haciendo nada discontinuo, simplemente estás dando el tiempo que la persona ya tiene establecido para consumir sus alimentos. Eso no es una jornada discontinua. Discontinua sería garantizarle a la autoridad que después de mis 30 minutos para ingerir mis alimentos, pues puedo andar libremente en el jardín, puedo salir de la planta, puedo salir del centro de trabajo. Eso sí te lo hace discontinuo, pero antes de eso, ¿El pago de los descansos trabajados aplicará igual? por ahora, el pago del tiempo de los descansos trabajados y festivos no sufre modificación, incluso lo reafirman con la publicación de mayo, del 1 de mayo del 2026, donde el descanso trabajado ahora se considera preferentemente y con mayor exactitud el día domingo, te consideran la prima dominical y el pago doble del descanso. Ya nada más una última pregunta. Cuando se trabaja de lunes a viernes para sábado, ¿se puede pagar como descanso laborado en lugar de pagar con tiempo extra? Si lo tienes contemplado que el sábado es descanso, claro, lo puedes pagar como descanso trabajado. Pero si lo tienes parte de la jornada de trabajo de lunes a sábado trabajo, y por ahora cambió, yo te recomiendo dos cosas. Primero, actualiza el papel contratos adendum y ya luego normas bien tu criterio. Pero por ahora, si lo tienes bien definido, de lunes a viernes, descanso sábado y domingo, pues sí lo puedes hacer como descanso trabajo. Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas. Algunas preguntas que quedaron pendientes se las estaremos respondiendo por correo. Recuerde también que les estamos mandando la presentación y el video del webinar por correo también a todos los asistentes. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estaremos compartiendo esta información y si surge alguna duda o quieren revisar algún caso específico, no duden en escribirnos, con gusto les estaremos respondiendo. Gracias por confiar en este espacio. Esperamos que este webinar les haya sido de utilidad para adaptarse a este nuevo panorama laboral y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.